Hola, bienvenidos a la quinta sesión de Lectores Competentes 2.0. Antes de iniciar, recuerda que para preparar tu clase debes tomar apuntes de este video para que puedas resolver tu preexamen y examen. Asimismo, debes anotar todas las inquietudes que tengas y enriquecer tu vocabulario con el glosario. Iniciemos. Todos los textos normalmente tienen muchas proposiciones, pero por largos o cortos que sean, siempre tienen una idea principal de fondo. A esa idea la llamamos macroproposición, es decir, que la macroproposición es la idea que expresa el sentido general del texto. Para extraer la macroproposición de un texto, es necesario que conozcas que las macroreglas son las estrategias que debemos tener en cuenta para identificar o construir de forma sencilla la macroproposición de un texto. Estas son: suprimir, generalizar y construir. Pero para resolver nuestro preexamen y examen de esta sesión, hoy solo trabajaremos la macroregla suprimir. Suprimir es la macroregla que nos permite eliminar la basura proposicional, es decir, consiste en quitar toda la información que no es esencial y por lo tanto impide recuperar el sentido global del texto. Veamos este ejemplo y apliquemos la macroregla suprimir. Los niños y adolescentes están en una edad constante de aprendizaje, por lo tanto los estímulos y valores que reciben deberían ser positivos. Pero como lo que importa es vender, los videojuegos en algunos casos explotan la violencia y a los productores poco les importa que vayan a ser consumidos por menores de edad. Esto es evidente sabiendo que los juegos que más se venden son los de lucha y aquellos donde se aniquilan monstruos o personas. Y aunque muchos de estos juegos están a la venta solo para mayores de edad, en realidad son jugados por niños y adolescentes. Ahora mira los pasos que debemos seguir para poder aplicar la macroregla suprimir. Primero, identificar el ámbito temático del texto. Segundo, sacar la lista de proposiciones que encuentres en el texto. Tercero, eliminar las proposiciones no pertinentes para entender el texto, o sea, aquellas que son particulares. Y finalmente, cuarto, escribir la proposición extraída. Entonces, primero, el ámbito temático del párrafo, como ves, son los videojuegos. Segundo, debemos extraer las proposiciones del texto. Tenemos: los videojuegos generan violencia en niños y adolescentes. Los niños y adolescentes están en una edad de constante aprendizaje. Los estímulos y valores que reciben deberían ser positivos por parte de los videojuegos. Los videojuegos que más se venden son los de lucha y aquellos donde se aniquilan monstruos o personas. Tercero, eliminar las proposiciones innecesarias, es decir, aquellas que son muy particulares. Eliminemos la proposición 2, 3, 4, ya que son muy particulares. Miremos. En la proposición 2 nos dice que los niños y adolescentes están en una edad de constante aprendizaje, eso ya lo sabemos, no nos dice nada nuevo. En la P3 dice que los estímulos y valores que reciben deberían ser positivos por parte de los videojuegos, es decir, ya sabemos que casi siempre son estímulos negativos. En la proposición 4 dice que los juegos que más se venden son los de lucha y aquellos donde se aniquilan monstruos o personas. Es decir, estos son los que generan violencia. Esa información la encontramos en la proposición 1. Por lo tanto, la proposición 1 es nuestra proposición extraída. Ya identificamos el ámbito temático, identificamos la proposición extraída luego de eliminar la información innecesaria y por último debemos graficar. Tenemos: los videojuegos generan violencia en niños y adolescentes. Como ves, el verbo es generar, pero como en infinitivo se escribe generar. Por lo tanto, esta es nuestra relación. Quien ejecuta la acción en nuestra proposición son los videojuegos, es decir, la acción 1. Y finalmente la acción recae sobre la violencia, pero en la proposición nos aclara que es en niños y adolescentes.
Por lo tanto, en niños y adolescentes es el especificador de la noción 2. Finalmente, nuestra gráfica queda: los videojuegos generan violencia en niños y adolescentes. Ya identificamos el tema de nuestro texto, escribimos la proposición luego de aplicar la macroregla suprimir, es decir, eliminamos la información innecesaria. Y por último, graficamos. Continúa con el desarrollo de tu preexamen. Hasta una próxima sesión.